Para Francisco Letamendia, el diputado de Euskadi Ezkerra y único miembro de Herri Batasuna en el Congreso, el partido afín a ETA, los diputados del Partido Comunista de España eran traidores a su ideología y a la revolución, porque acataban la Constitución y, en concreto, acataban el apartado de la libertad de empresa. El encargado de responder a Letamendia fue el diputado comunista y ponente constitucional Jordi Solétura. Para explicación de voto. Señor presidente, señoras y señores diputados, lo que tengo primero que precisar es que el voto negativo es mío, pero se refiere únicamente al artículo 34, no así a los artículos 35 y 36, para los cuales mi voto es afirmativo y pido que así conste en el diario de sesiones. La coalición a la que represento había formulado una enmienda a este artículo 34 que en su día no pude defender, que en su día decayó. Fue la tarde en la que se produjo el consenso a partir del cual se aprobaron de una sola tacada 26 artículos. Fue la tarde en la que se retiró el Partido Nacionalista Vasco, porque en la elaboración y aprobación posterior de estos artículos no había sido invitado y me retiré por solidaridad, razón por la cual no he podido defender esta enmienda. Esta enmienda pretendía modificar el texto del artículo 34 por el siguiente: la ley regulará el ejercicio de la iniciativa económica de acuerdo con los intereses generales. Los pueblos del Estado tienen el derecho a darse el sistema económico y social que elijan y de buscar su propia vía de desarrollo económico con toda libertad y un espíritu de solidaridad entre los mismos. Mi voto, el voto del artículo 34, es un no tajante a este artículo. A los que os sentáis a mi izquierda no tengo por qué explicaros que la expresión libertad de empresa dentro del marco de la economía de mercado en realidad es un eufemismo para encubrir una expresión mucho más simple: economía capitalista. Por supuesto, supondría pedantería por mi parte explicaros en qué consiste la economía de mercado. Bien sabéis que consiste en la reducción a mercancía de la fuerza de trabajo de los trabajadores y, por tanto, en la existencia de una sociedad de explotadores y explotados. También conocéis los frutos históricos de esta economía de mercado basada en la extracción de plusvalía. Bien sabéis cómo, cuando surgió, exigió el trabajo esclavo de millones de seres, jornadas agotadoras para mujeres y niños, etcétera, etcétera. Hoy, es cierto, han desaparecido estos horrores del capitalismo primitivo, pero lo que subsiste y subsistirá mientras perdure el capitalismo es la disociación entre trabajo manual y los frutos espirituales y culturales a que pudiera dar lugar este trabajo. Subsistirá la inseguridad del trabajo y el paro constante, productos de algo que es inherente a la sociedad capitalista, que es la crisis cíclica. Y subsistirá una libertad del empresario que supone como contrapartida una sujeción permanente y carcelaria del trabajador. Y mientras esta economía capitalista perdure, perdurará también un Estado que siempre se pondrá al lado de los detentadores del capital y que empleará siempre su poder coercitivo contra quienes luchen contra esta situación injusta. Y mientras esta economía subsista, siempre se correrá el peligro de nuevas Argentinas, nuevos Chiles o, por citar un ejemplo de todos más conocido, nuevas Españas franquistas. En la Comisión Constitucional, las fuerzas parlamentarias de izquierda retiraron sus enmiendas a este artículo y este artículo fue aprobado por unanimidad, como parece haber sido el caso en esta situación. En mi modesta opinión, en mi humilde opinión, con esta aprobación el Partido Socialista se está negando a sí mismo lo que constituye el fundamento de su ideología, es decir, el tránsito pacífico del capitalismo al socialismo. En mi modesta opinión también, con esta aprobación el Partido Comunista está demostrando una vez más aquello de lo que muchos de nosotros estamos convencidos, de que ya no es una fuerza revolucionaria. Yo voy a votar que no. Y no porque este artículo no eleve a rango constitucional una forma económica socialista de Estado, lo cual sería absurdo y sería utópico, porque en este momento vivimos en una sociedad capitalista. Si voto que no, es porque este artículo no es lo bastante ambiguo para valer tanto para una sociedad socialista como para una sociedad capitalista, como hubiera sido el caso que se hubiera producido si nuestra enmienda se hubiera aprobado. Este artículo vale únicamente para una sociedad capitalista.
Porque nosotros, señores comunistas, o señores del grupo llamado comunista, no tenemos la vista puesta en el pasado, como un conocido líder vuestro acaba de decir, sino muy al contrario en el futuro, en una sociedad en la que no existan ni explotadores ni explotados, sociedad por la cual estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Porque nosotros, señores del grupo llamado comunista, comprendemos muy bien vuestra inquina contra la izquierda abertzale, vuestras constantes condenas contra ella, vuestro mutismo cuando se producen situaciones en las que la izquierda abertzale es la víctima. Y la comprendemos porque con nuestra simple existencia os estamos poniendo en evidencia. Porque cuando vosotros intentáis domesticar a la clase obrera, nosotros, allá donde tenemos influencia, y tenemos influencia en Euskadi, por el contrario, mantenemos la llama revolucionaria en esta clase. Señor Letamendia. Ahora voy a terminar, señor presidente. No es eso, señor Letamendia. Bien, porque cuando vosotros habéis dejado de ser comunistas, nosotros lo seguimos siendo. Por eso es por lo que he votado que no a este artículo constitucional. Y lo he hecho con la absoluta convicción de que este voto, el mío, ha sido el único voto comunista en este Congreso. Eso es todo, muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores diputados, mi intención no es alargarme mucho, pero claro, ha habido tantas referencias concretas al grupo llamado comunista que voy a explicar por qué nos llamamos comunistas. Supongo que la referencia que hacía el señor Letamendia con el adjetivo llamado es el mismo sentido que se utilizaba bajo el periodo franquista para denigrarnos. También se nos decía entonces los llamados tal, los llamados cual. En fin, no quiero decir con eso que sus métodos sean los mismos, pero me perdonará el señor Letamendia que las referencias que ha hecho a nosotros no son precisamente afortunadas. Porque, en definitiva, ¿en función de qué nos dice el grupo llamado comunista? En función de una interpretación del proceso revolucionario en este país que parece que es patrimonio exclusivo suyo. Y yo lo que le pregunto al señor Letamendia es en qué consiste. Porque yo estoy convencido de que si, por casualidad, en este país la mayoría, o no la mayoría, esto es imposible, sino que hubiese un sector importante de esta sociedad que se inclinase por las tesis que supongo que para él son revolución, en este país no habría nunca un cambio sustancial de sistema y desde luego no desaparecían estos males que él denunciaba antes. Nosotros sabemos que estamos en una economía de mercado, pero economía de mercado puede ser muchas cosas. Economía de mercado es, por ejemplo, un sistema capitalista en su fase de acumulación primitiva. Economía de mercado es también una economía capitalista en su fase monopolista. Economía de mercado es una economía mixta, como la que preconizamos nosotros en nuestro propio programa, y en definitiva incluso se podría decir que economía de mercado, aunque parezca que no es así, y aunque parezca que esto es rizar el rizo de la contradicción, puede ser, por ejemplo, un sistema como el que existe en los países del este, porque allí también existen relaciones de mercado. En consecuencia, no es esto lo que define un sistema. Lo que define un sistema son otras cosas, señora Letamendia, y usted debería saberlo. Lo que define un sistema no es la economía de mercado, sino lo que la posibilita, es decir, las relaciones de propiedad, la existencia o no existencia de planificación, las posibilidades de transformación de esta propiedad, las vías por las que se hace. Y esto es lo que nosotros queremos dejar abierto. Nosotros hemos definido un programa, en virtud de ese programa nosotros actuamos y en virtud de ese programa tenemos la actitud consecuente y coherente que tenemos en todas nuestras actividades y concretamente en este debate constitucional. Nosotros somos conscientes de que ese debate constitucional y todo lo que hemos hecho hasta ahora no contradice en un ápice nuestras concepciones generales sobre el proceso político y económico que debe seguir este país. Pero hemos dicho concretamente que aquí no habrá transformación de ningún tipo si no se hace con el acuerdo, con la participación activa y organizada de grandes mayorías en este país. La revolución por la vía de la minoría no la queremos. Y no solamente no la queremos, sino que pensamos que es precisamente lo más contrarrevolucionario que existe. Queremos la vía de las grandes mayorías y para eso estamos en favor de la consolidación de un sistema democrático. Queremos ampliarlo porque sin la ampliación de este sistema democrático no hay participación activa de ninguna mayoría. Y si eso no es así, realmente no pasa ninguna de las cosas, ninguna de las transformaciones que el señor Letamendia se refería.
Y en función de eso tenemos la actitud que tenemos en relación con el problema de Euskadi. Aquí nosotros no atacamos a ETA o atacamos a esto. Nosotros, en relación con el tema de Euskadi, señor Letamendia, hemos tenido una actitud consecuente que nos parece además que es la única que puede dar salida a ese problema. El problema de Euskadi no es solo el problema de Euskadi, es un problema de España. Y si en Euskadi no encontramos una solución concreta, realmente la democracia será inviable no solo en Euskadi, sino en todo el país. Y nosotros estamos luchando por una constitución que consolide la democracia en España. En función de eso, estimamos que lo fundamental es, hoy, hacer surgir en Euskadi un interlocutor válido, un interlocutor que realmente sea reconocido como tal por la mayoría del pueblo vasco, un interlocutor que se sitúe en el marco de la Constitución que estamos haciendo. Y a eso tienden todos nuestros esfuerzos y consideramos que deben tender los demás. Consideramos que es absolutamente indispensable aislar políticamente al terrorismo, porque esa dialéctica del terrorismo, dialéctica que luego viene contrapesada además por la actitud de ciertos sectores, de sectores muy determinados de la ultraderecha y de eso que se dan a llamar los incontrolados, que no son tales, consideramos que esto es hacer literalmente inviable todo proceso de transformación democrática de Euskadi, porque me permito rogar a su señoría que se ciña a la explicación de voto. Comprendo que estamos en un momento difícil y que su señoría ha tenido una alusión, pero yo entiendo que cumpliendo el reglamento somos, y en definitiva el presidente está aquí en esta Cámara precisamente para intentar que el reglamento se cumpla, rogarles a los representantes de los grupos parlamentarios que se ciñan a la explicación de voto. No quiero interrumpir a nadie de los oradores, pero por favor, en beneficio de la propia Cámara, tenemos que explicar el voto. No tenemos que salirnos de la cuestión concreta que es la explicación del voto. Tiene razón el señor presidente, en consecuencia voy a pasar por encima de ese tema, pero como el señor Letamendi ha hecho una referencia concreta al mismo, me he sentido obligado a decir algo. Pero tiene usted razón y en consecuencia dejo la cuestión simplemente para explicar lo que ha sido nuestro voto y el sentido que hemos dado al término de economía de mercado. Y quiero decirle también al señor Letamendia que nuestro grupo se llama comunista porque lo avala su propia historia, y lo avala su contenido actual y lo avala la voluntad de los miembros de este partido y de los votantes del mismo. En todo caso, quizá el señor Letamendia nos diga que nos llamamos comunistas y no tenemos derecho al mismo, pero en todo caso, lo que sí es seguro es que el adjetivo comunista tendrá para él un sentido y para nosotros otro. Y este es lo que va a dilucidar, en definitiva, al pueblo español en el momento en que tenga que decir una cosa y otra. En gran parte ya lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias.